hablábamos del modelo instruccional ADIE, que por sus siglas, recordemos, es análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Vamos con esta primera etapa. El análisis nos va a ayudar a identificar las características tanto del recurso, los contenidos y por supuesto la población a la que va dirigido. En ocasiones dejamos a un lado este proceso o esta primera etapa, pero es de gran utilidad puesto que sin ella desarrollaremos algún recurso que no sabemos si va a tener el impacto que deseamos. Por eso, para realizar el análisis, lo primero que vamos a identificar es la problematización. ¿Cuáles son esas necesidades de conocimiento, de habilidades que queremos cubrir al diseñar o desarrollar este recurso educativo? En ocasiones lo que solemos hacer es irnos directamente al contenido y tener el objetivo de aprendizaje, sin realizar esta reflexión de las necesidades o los problemas que va a solventar nuestro recurso educativo. En esta ocasión te invito a iniciar justo con esta problematización. Piensa qué es lo que quieres que aprendan los usuarios, qué es lo que quieres que resuelvan, qué te gustaría que al finalizar de utilizar este recurso ya sepan hacer. Con esto en mente será muy importante que nos vayamos a la siguiente parte, que ahora sí es diseñar un objetivo de aprendizaje. Para diseñar un objetivo tenemos que justo basarnos en esa problematización. Si nosotros hemos identificado que nuestros alumnos no logran a lo mejor aplicar un proceso específico en su actividad educativa, entonces vamos nosotros a identificar cómo podemos solventar esta necesidad creando un objetivo. Para esto podremos tal vez que el alumno identifique, que el alumno aplique, que el alumno evalúe, etc., ¿no? Algún paso, algún proceso de esto que queremos resolver o solventar. Una vez que hemos creado este objetivo de aprendizaje, también tenemos que tener en cuenta el público al que va dirigido. Tenemos que identificar si es para algún grupo en específico, por ejemplo, alumnos de tercer, cuarto semestre, alumnos de séptimo semestre, usuarios en general, adolescentes, etc., ¿no? Al identificar estas características, vamos a poder después utilizar un lenguaje adecuado, elementos gráficos que vayan acorde a lo que queremos expresar, ejemplos incluso que pudieran facilitar, ¿no? este aprendizaje. También dentro de este público vamos a identificar dos cuestiones elementales, las necesidades y las características. Ya habíamos hablado un poco de las necesidades, pero ahora las vamos a enfocar mucho más a nuestro público objetivo. Si por ejemplo tú lo que quieres diseñar es un recurso para tus alumnos, ¿no? de una clase tal vez de primer semestre, entonces te darás cuenta que además de las necesidades disciplinares del contenido como tal, también estos alumnos tienen otras necesidades. Tal vez es la primera vez que tienen interacción con este tipo de recursos, o tal vez es la primera vez que oyen hablar de este tema, a diferencia tal vez de un usuario que ya conoce este tema. Por lo tanto, tú tienes que delimitar que tu objetivo, que tu población objetivo tal vez sea principiante en el tema. Otro elemento a revisar de este público son sus características. Será muy importante identificar el nivel, ¿no? de conocimiento, tal vez por el semestre que cursan, pero otras características pueden ser tal vez la edad de tus usuarios. No es lo mismo diseñar un recurso para adolescentes que para adultos, ¿no? Pero dentro de estas mismas características de la población, por ejemplo, en cuanto a la edad, también podemos encontrarnos que dentro de nuestra población, nuestro grupo, tal vez tengamos alumnos, ¿no? de 20 años y también tengamos alumnos de 50. Entonces también el lenguaje que debemos de utilizar, bueno, será adaptado a todo este gran grupo poblacional. Además de ello, tenemos otras características. Tenemos que identificar qué motiva a esta población, qué le interesa, qué tipo de ejemplos son más cercanos a su contexto que ellos pudieran aplicar ese conocimiento en su propio contexto. ¿Cómo vamos a poder ayudarlos o facilitar este aprendizaje? Pues justo acercando el conocimiento a su situación actual, a su escenario donde se desenvuelve. Otro elemento a analizar es el tiempo. Y el tiempo lo vamos a dividir en dos elementos. Por un lado, el tiempo en el que nos vamos a tardar, ¿no? en diseñar, desarrollar e implementar este recurso educativo.
Y por el otro lado, el tiempo del que dispone el usuario o del que va a disponer el usuario al momento de revisar este recurso, ¿no? En ocasiones solemos querer que el estudiante o que el usuario utilice este recurso muy a fondo, con una profundidad muy amplia. Sin embargo, luego nos damos cuenta que el tiempo que dispondrá el usuario es mínimo y entonces no va a cubrir como tal el propósito didáctico. Entonces tenemos que allí realizar un análisis sobre la profundidad del tema para que sea acorde al tiempo del que dispone el usuario. Incluso tal vez podamos elegir un ejemplo en vez de 5 o realizar o incluir algunos ejercicios o tal vez no, dependiendo justo del tiempo y la profundidad con la que vayamos a abordar este contenido. Otro elemento muy importante al momento de hablar de los recursos educativos son los recursos tecnológicos con los que contamos. Para diseñar un recurso educativo tendremos que identificar con qué herramientas tecnológicas contamos, y los equipos de cómputo, los software con los que vamos a diseñarlo, pero también algo muy importante, cómo va a hacer uso de este recurso el usuario. ¿Podrá tener acceso a internet al momento de revisarlo o tendrá que descargarlo en algún dispositivo? ¿Lo utilizará tal vez de manera sincrónica o asincrónica? ¿Lo va a utilizar en una clase presencial? ¿Lo va a visualizar o él tiene que tenerlo en su dispositivo? Será muy importante que todos estos recursos tecnológicos los contemplemos al momento de diseñar nuestro recurso. Y otro elemento también muy importante es el económico. En ocasiones deseamos utilizar alguna herramienta que tal vez la versión que requerimos sea de paga. Entonces también será muy importante que lo contemplemos. Aún así, si nosotros como diseñadores tenemos acceso a este software, por ejemplo, de paga, también tendremos que identificar si nuestros usuarios van a contar con él o si van a poder hacer uso de este mediante algún pago o no, y valorar si esto es lo que requerimos para lograr los objetivos de aprendizaje. Por último, recordemos que esta etapa es de suma importancia para entonces pasar a la siguiente, que es el diseño. Realiza un análisis a profundidad, reflexiona sobre lo que quieres lograr, sobre lo que necesitan tus usuarios y sobre cómo podrías solventarlo. Nos vemos en la siguiente etapa.